Orígenes. Y un pitido lento y casi ritualista rompió la quietud de la cabina, un eco persistente que se deslizaba por los paneles metálicos como una gota fría sobre piedra antigua. La luz azulada de una holoproyección temblorosa se alzó en la oscuridad, revelando la silueta fantasmal de un planeta de superficie árida, tachonada por las cicatrices del viento y las sombras de antiguas guerras. El mensaje parpadeaba en sincronía con el pitido, como si quisiera penetrar el silencio que envolvía al hombre encorvado en uno de los rincones de la nave, cuyas facciones permanecían en penumbra. Solo su armadura lo definía. Placas pesadas de Beskar moldeadas con el diseño ancestral que sus ancestros habían portado en tiempos de conquista, surcos marcados por antiguos disparos y un casco de Visorenti, reflejo de las estrellas lejanas y del mundo que ahora brillaba ante él. El hombre, estoico en apariencia pero profundamente alterado por dentro, inclinó apenas la cabeza, como si la curiosidad y la inquietud se debatieran por dominar su reacción. Sus movimientos fueron precisos, casi ceremoniales, al acercarse a la consola y dejarse caer en la silla del piloto. Sus dedos, protegidos por guantes reforzados, comenzaron a tocar los mandos con familiaridad, haciendo que la proyección se expandiera. Lo que se desplegó ante él no era solo un planeta. Eran coordenadas, pulsantes y exactas, que indicaban movimiento en tiempo real sobre la superficie de Mandalore. El objetivo, marcado con una insignia tenue, se alejaba lentamente de una de las ciudades principales, como si huyera de las ruinas del deber o del peso de una historia que no podía cargar. Pero lo que vino después no era parte del protocolo, ni del encargo. Una figura apareció dentro del haz holográfico con la súbita intimidad de un recuerdo reprimido. Su rostro aún contenía la luz de los días compartidos en combate, la sonrisa rebelde que solía desafiar órdenes superiores, el gesto enérgico que ahora parecía ingenuo frente a su contexto final. «Hola, Jango», dijo ella, y aunque su voz estaba cargada de distorsión digital, se sintió como un golpe en el pecho. El hombre tensó los hombros al oír su nombre pronunciado así, de forma tan familiar. La proyección levantó la mano en un saludo despreocupado, como si intentara suavizar la gravedad que estaba por revelar. Jango contuvo el aire en sus pulmones, en ese instante imposible en que el presente colapsa bajo el peso del pasado. Examinó el rostro con escrutinio militar, buscando fallas, distorsiones, signos de manipulación. Pero lo que encontró fue la verdad. Ojos azules como el hielo de Concordia, el cabello dorado recogido bajo una capucha raída, y una armadura mandaloriana que llevaba encima las túnicas de batalla de los antiguos Jedi, mezcla imposible de doctrinas. Su voz volvió, más frágil ahora. Si estás viendo esto, supongo que significa que Mad y yo hemos muerto. La sonrisa se deshizo en una mueca incómoda, pero no perdió su esencia, esa chispa que alguna vez desafió la autoridad, la que sobrevivió a tantas misiones suicidas sin perder humanidad. Jango soltó un leve bufido, mezcla de incredulidad y resignación. Y aunque sabía que estaba frente a una grabación sin vida, la intensidad de su expresión, la textura emocional de sus palabras, parecía trascender el tiempo. Como si, a través del eco digital, su vieja amiga lo hubiera mirado a los ojos una vez más. Bueno, realmente había planeado todo un discurso para esta cosa, dijo la proyección de la mujer, mientras esbozaba una mueca que parecía encerrar incomodidad, ternura y resignación al mismo tiempo. Su mano se deslizó por detrás de su espalda y extrajo un datapad que contenía largos párrafos, alineados uno tras otro como los restos de un intento de orden en medio del caos. Jango, desde su asiento, alcanzó a distinguir fragmentos de textos que hablaban de precauciones, gratitud, deudas y confesiones que jamás llegaron a vocalizarse. La proyección lo sostuvo unos segundos, como si dudara de si aún valía la pena leerlo, y con una sonrisa despreocupada, lo arrojó por encima de su hombro en una teatral muestra de desdén hacia la solemnidad. Pero creo que no necesitaré esa cosa. Ambos sabemos que mi fuerte siempre fue improvisar, añadió, y por un instante, la luz en sus ojos pareció encenderse con aquella chispa rebelde que Jango conocía bien, la misma que solía relucir antes de una emboscada o de una decisión imposible.
La alegría que por momentos envolvía su rostro se fue disipando lentamente, como si se plegara ante la gravedad que estaba por desbordarse. Sus hombros se relajaron, y la sonrisa se diluyó en una expresión más templada, una mirada que no buscaba consuelo, sino aceptación. Pero volviendo al tema, murmuró con un suspiro que parecía cargar semanas de vigilia mal dormida y decisiones tomadas a contracorriente. Si estás viendo esto, y espero con toda mi alma que nunca lo hagas, significa que estoy muerta. Y puede que Ma también. ¿Sabes cómo es él? Si voy a alguna parte, él viene conmigo, dijo con una sonrisa triste que no ocultaba el peso del desenlace. Hango bajó la mirada instintivamente, como si la familiaridad de esas palabras lo hubiese golpeado en el pecho. Los conocía demasiado bien. Impulsivos, tercos, enamorados, inseparables desde que la guerra los cruzó en medio del polvo. Lo que para muchos era debilidad, para él había sido siempre una forma de fe. Pero ahora, esa fidelidad mutua parecía haberlos arrastrado hacia su ruina. Durante los últimos meses, continuó ella, con el tono ya desprovisto de ligereza. Mad y yo notamos que algunas personas, indeseadas, nos vigilaban. Al principio lo ignoramos. Pensamos que eran los mismos centinelas, que solían rastrear nuestras rutas o controlar nuestras entregas. Pero no eran ellos. Lo supimos porque los movimientos eran distintos, la forma de observarnos más metódica, y sobre todo, porque intentaron llevarse a nuestro hijo. La última frase fue como un corte seco en el aire. Hango se inclinó hacia adelante en su asiento, dejando de lado la solemnidad estoica y permitiendo que sus ojos reflejaran el frío de la furia contenida. La proyección continuó, imperturbable pero con un tono que ya se había vuelto más áspero. Logramos detenerlos antes de que alcanzaran a Naruto. Pero estuvieron demasiado cerca, demasiado. Mad interrogó a uno de ellos, lo suficiente como para saber que nos están cazando. No sé por qué, no hay explicación lógica, pero hay mandalorianos detrás de nosotros. Y no solo de nosotros, también de nuestro hijo. Nos han atacado al menos 3 veces estas últimas semanas. No se detienen, y eso nos ha obligado a tomar una decisión que jamás hubiéramos considerado en otras circunstancias. La figura en la holoproyección alzó ligeramente el mentón, como si la decisión ya estuviera sellada incluso desde antes de grabar el mensaje. Vamos a cazarlos. Iremos tras ellos. Los rastrearemos como ellos hicieron con nosotros. Es la única forma, dijo con una calma que lava más que cualquier grito. Hango pausó la grabación en ese instante. El espacio quedó en silencio, como si incluso la nave respetara el duelo latente en esa decisión. Con lentitud ceremonial, se quitó el casco, revelando un rostro marcado por los años, por el acero, por las pérdidas. Sus ojos, normalmente tan calculadores, tenían ahora una sombra profunda, como si un pedazo de sí mismo se hubiese desplomado detrás del mensaje. Se llevó una mano enguantada al rostro, presionando la frente por un segundo, como quien intenta contener el derrumbe interior de una muralla emocional. No necesitaba escuchar el resto del mensaje. Ya lo sabía. Ya lo sentía. Y con la voz apenas audible, cargada de pesadez y frustración, solo murmuró: idiotas, porque a pesar de todo, lo habían hecho por amor, por lealtad, por una causa que para ellos aún tenía nombre, aunque ese nombre les costara la vida. Él creía saberlo desde el primer instante, desde que los vio juntos por última vez, dispuestos a arriesgarlo todo por una causa que, en el fondo, siempre había tenido nombre. Naruto. No era una consigna política ni una bandera tribal. Era un rostro, una risa, una posibilidad. Y aquella causa, protegerlo, era lo que les había dado propósito hasta el final. Pero Hango aún no tenía todas las respuestas, aún sentía que algo esencial le faltaba. Así que volvió a activar el mensaje, devolviéndole vida a la proyección en un acto casi ritual, como quien abre un diario para leer las últimas palabras antes del olvido. La imagen recuperó movimiento justo en donde se había congelado. De proteger a Naruto, continuó la mujer, y esa sola afirmación pareció tallar aún más profundo la herida que ya comenzaba a abrirse. Sabemos que están detrás de él por alguna razón, y no queremos que le hagan daño ni intenten manipularlo.
Es por eso que estamos haciendo esto. La voz sonaba clara, cargada de convicción, aunque envuelta en una melancolía que parecía acariciar cada palabra. Hango la observaba sin moverse, sintiendo que las sombras de la cabina se cerraban más sobre él con cada frase. La mujer en la proyección hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, lo hizo con una mirada firme, como si aún en su estado digital, supiera que ese momento era crucial. Pero, queremos pedirte algo, Hango dijo, y sus ojos se encontraron con los de él, atravesando tiempo, espacio y tecnología con la fuerza de una promesa no verbalizada. Era solo una grabación, sí, pero la intensidad emocional que transmitía parecía tener peso, temperatura, pulso. Si no regresamos, queremos que cuides a Naruto por nosotros. Sabemos que no estamos en posición de pedirte nada, no después de la última vez que nos vimos, pero no queremos que nuestro hijo crezca solo, continuó con voz suave, apenas temblorosa. Hango se mantuvo inmóvil, como si el simple hecho de moverse pudiera romper la fragilidad de esa petición. Y si tenemos que confiarle a alguien a nuestro hijo, ese eres tú, añadió, con un énfasis que no apelaba al deber, sino a algo más hondo, más íntimo. La confianza que nace del respeto ganado en batalla y del conocimiento compartido en tiempos donde la lealtad se probaba con fuego. La proyección bajó ligeramente el rostro, como si el mensaje terminara de abrir su último pliegue, y en sus ojos se asomó una vulnerabilidad rara, contenida solo por la certeza de quien entrega su última esperanza. Espero que este mensaje te llegue, y confiamos, en que podrás cuidar a Naruto de una manera en la que nosotros no pudimos, finalizó, y el brillo de la proyección se apagó con la misma delicadeza con la que el sol se retira detrás de los cañones de Concordia. El silencio volvió a apoderarse de la cabina. La imagen del planeta seguía flotando sobre la consola, con el marcador del objetivo desplazándose lentamente por el terreno montañoso. Era él. El hijo. El legado. Hango lo sabía. El silencio que reinó después fue absoluto, como si incluso la nave se negara a interrumpir el momento. Durante varios minutos, Hango no reaccionó. No se movió. Su mirada permanecía perdida más allá del casco, clavada en algún punto invisible del horizonte estelar. No era la primera vez que recibía un encargo imposible. Pero este no se parecía a ninguno. Porque esta vez no había créditos ni contratos, no había guerra ni gloria. Solo quedaba un niño, y dos voces que, incluso en la muerte, lo habían llamado. Después de mucho tiempo, Hango se dio cuenta de algo. No sabía qué hacer. Y esa verdad, tan simple y brutal, lo dejó paralizado. Porque por primera vez desde que tenía memoria, la decisión no pertenecía al guerrero, ni al estratega. Esta decisión solo podía tomarse como hombre. La cabina seguía en penumbra, solo iluminada por los reflejos intermitentes del planeta Mandalore sobre el visor principal. Hango no se había movido. Su cuerpo parecía de piedra, pero por dentro, cada palabra de aquel mensaje recién escuchado retumbaba como un disparo que se niega a disiparse. Ese eres tú, la frase lo había marcado más que cualquier cicatriz obtenida en combate. Porque no apelaba a su destreza, ni a su reputación. Apelaba a algo que él había enterrado hace tiempo. La capacidad de proteger por amor, no por deber. Naruto no era su hijo. No era su sangre. Pero los que habían confiado en él habían visto algo que él ya no reconocía en sí mismo. Humanidad. Y esa palabra, aunque invisible, se instaló en su pecho como una carga que no podía evadir. Hango caminó lentamente por la cabina, con pasos silenciosos que parecían medir el peso de sus propios recuerdos. Sus botas resonaban apenas sobre el metal, como si el eco tuviese miedo de interrumpir sus pensamientos. Se detuvo frente a un compartimiento olvidado, uno que no abría desde hacía años. Al activarlo, una pequeña caja de acero se deslizó hacia afuera. Dentro, descansaban tres objetos. Un emblema mandaloriano desgastado, un fragmento de armadura con el símbolo de su vieja escuadra, y una muñeca de tela raída, oculta bajo todos ellos. Era ridícula, pequeña, sin rostro, pero hecha a mano. La última vez que la había visto fue cuando entregaron a un niño a su familia, un niño que no era Naruto. Otro encargo. Otro silencio. Cerró los ojos. Esa muñeca había sido un símbolo entonces.
Ahora, parecía más bien una advertencia. Encendió el sistema de navegación y colocó el visor del planeta en modo orbital. Las coordenadas del objetivo estaban claras, pero lo que debía hacer no lo estaba. Podía ir. Podía encontrar al niño, observar desde las sombras, asegurarse de que nadie lo tocara. Eso sabía hacerlo. Pero lo que le pedían no era eso. Le pedían que fuera guía, refugio, presencia. Le pedían que fuera lo que él nunca tuvo. Y esa idea lo estremeció. Porque si fallaba, no sería una operación más. Sería una traición. No solo para aquellos que confiaron en él, sino para el niño que, sin saberlo, ya cargaba con el peso de 2 ausencias. Jango se sentó. Miró al vacío por unos segundos eternos. Lo que estaba en juego no era su reputación, ni su vida. Era la posibilidad de redención. Fue entonces cuando la nave emitió una alerta suave, una señal de proximidad a la zona marcada. Era un recordatorio, casi burlón, de que el tiempo no se detenía. Tenía que decidir. Pero antes, se dirigió al área de armas, donde reposaba su viejo blaster. Lo tomó, lo inspeccionó. Estaba intacto. Letal. Eficiente. Pero esta vez dudó. Lo dejó a un lado. No lo necesitaba, al menos por ahora. En su lugar, se giró hacia una placa de identificación en la nave, donde aún se leía el nombre de su modelo. Jango lo observó como quien lee su propio epitafio. Y en ese instante, se dio cuenta. Quizá no había elegido esta vida, pero esa no era razón suficiente para seguir repitiéndola. Tal vez, solo tal vez, este encargo no era para cumplirlo como soldado, sino para vivirlo como hombre. Y así, mientras el planeta comenzaba a girar bajo sus pies, y la figura del objetivo se aproximaba con cada rotación, Jango se levantó. No había respuestas fáciles. No había fórmulas mandalorianas para criar niños. Pero tenía una promesa que lo atravesaba como el filo de una vibroespada. Ese eres tú. Era hora de averiguar si todavía quedaba algo en él que pudiera sostener esa frase sin quebrarse. Respiró hondo. Marcó el rumbo. La nave giró suavemente. La nueva trayectoria no tenía nombre, pero en la consola aparecía algo más revelador. Búsqueda iniciada X. Él se había ido. Se desvaneció entre las grietas de Sundari como una sombra que decide no volver a cruzarse con la luz. Huyó de todo lo que una vez compartieron. Los planos inacabados en aquel laboratorio improvisado, las noches de risas contenidas entre robos mal calculados, las caminatas silenciosas por los niveles inferiores de la ciudad, donde lo único que les pertenecía era el polvo. Naruto se fue sin mirar atrás, arrastrando consigo una mochila rota y todos los fantasmas que creía suyos, incluso cuando Bo se ofreció, sin condiciones, a quedarse a su lado. Le pidió que no se condenara al exilio emocional, que no se arrojara solo a los callejones y botaderos de Sundari, como si allí fuera a encontrar algo más que frío y desechos. Pero él se había negado. Le dijo cosas que aún ardían como fuego dentro de ella. Le hizo creer que nunca fueron verdaderos amigos, que su vínculo no era más que una ilusión alimentada por la lástima. Naruto pensaba que ella lo había buscado por compasión, que su presencia había nacido de la piedad que uno siente ante quien sobrevive entre placas oxidadas y circuitos quemados. Para él, lo suyo no era amistad sino una forma de misericordia. Pero Bo sabía que no era así. Jamás lo fue. Lo que ella sintió, desde el primer momento, fue una admiración profunda, incómoda incluso, por la forma en que él enfrentaba su mundo. A pesar del desprecio social, del abandono estructural, de la soledad insalvable, Naruto siempre encontraba un modo de sobrevivir sin quebrarse. Era resiliente. Y esa resistencia emocional, esa forma de caminar por la ciudad como si cada paso desafiara el olvido, fue lo que despertó algo en ella que iba mucho más allá de la compasión. Él le recordaba que incluso en los entornos más rotos, alguien podía aferrarse a su núcleo sin ceder al resentimiento ni a la desesperación. Lo conoció cuando él tenía 8 años. Ella, apenas un poco mayor. Desde entonces, durante 4 años, compartieron lo que no podía compartirse con nadie más. Secretos técnicos, rutas de escape, raciones escondidas, confesiones que solo se decían entre la estática de un transmisor defectuoso.
Pero ahora, mirando hacia atrás, Bo se preguntaba si acaso todo ese tiempo había sido para él un castigo, una carga más disfrazada de compañerismo. Recordaba sus gestos contenidos, sus risas medias, sus silencios prolongados que a veces ocultaban más de lo que podían revelar. Y aunque dolía, entendía que Naruto había interpretado su lealtad como una especie de vigilancia emocional, como un intento por mantenerlo atado a una idea de pertenencia que él nunca quiso. Todavía podía sentirlo. El olor a humo denso y metal quemado que había envuelto el refugio de Naruto cuando todo se vino abajo. Aquella noche, cuando Naruto en persona había decidido hacer estallar todo por los aires como un último grito de resistencia en contra de una ciudad que siempre lo despreció. Las llamas envolvieron ese rincón secreto donde ambos habían guardado recuerdos, piezas raras y fragmentos de conversaciones que eran casi poesía. Bo había corrido hacia allí como si pudiera rescatar el pasado con sus propias manos, pero solo encontró cenizas. El sitio fue sellado poco después, marcado como zona de cuarentena por los guardias de la ciudad. La autoridad buscaba rastros, indicios, cualquier señal que los llevara a él. Pero Bo sabía que era inútil. Naruto no iba a aparecer. No cuando había decidido convertirse en algo más que un fugitivo. Se había vuelto fantasma, mito urbano, espectro que se desliza por Sundari sin dejar huellas, como si incluso su existencia fuera un acto de resistencia contra todo lo que se esperaba de él. Habían pasado 5 días desde la desaparición de Naruto, y para Bo-Katan cada uno de ellos fue una eternidad afilada que se le clavaba en los huesos. Era apenas una niña de 12 años, pero lo que sentía no se parecía en nada a lo que había sentido antes. No era tristeza común, era un peso existencial que deformaba la forma en que respiraba, en que caminaba, en que miraba a los demás. Sus padres intentaron hablar con ella. Lo hicieron con el tono sereno y autoritario que usaban cuando querían imponer razón. Le hablaron sobre lo ocurrido aquella noche como si fuera un simple capítulo más de la crónica que ellos se empeñaban en escribir. Se lo dijeron con frases medidas, con esa moral asfixiante que llamaba deshonra a cualquier niño que no encajara en los moldes políticos que ahora defendían. Dijeron que Naruto había puesto su vida en peligro, que era la prueba viviente de lo que ocurre cuando uno no se adapta. Pero Bo los ignoró. Como ignoraba a todos los que intentaban arrancarle su lealtad por la fuerza. Incluso a Satine. Satine, su hermana, nunca entendió lo que Naruto significaba. Desde el inicio lo miró con superioridad, como si fuera una criatura incompleta, una mancha en la impecable narrativa familiar. Siempre lo catalogó como un niño problema, como alguien que era mejor olvidar antes de crecer. Bo recordaba con dolor cómo Satine había reaccionado al enterarse de que Naruto había desaparecido. Su satisfacción apenas velada, el brillo de alivio en los ojos, y aquella frase cruel, una rata menos, que todavía resonaba en el silencio de la habitación. En esos 5 días, Bo empezó a odiar. No a su familia, sino a esa forma de mirar el mundo, a esa visión limpia y racional que convertía la diferencia en amenaza, la lucha en deshonra, la rebeldía en patología. Naruto no era perfecto, pero Bo jamás lo había amado por eso. Lo admiraba por su caos, por su hambre de sentido, por cómo se aferraba a la identidad mandaloriana sin pedir permiso ni esperar reconocimiento. La semilla de ese odio silencioso creció aún más cuando descubrió el proyecto político que sus padres impulsaban en los niveles altos de Sundari. Era un proyecto de paz, sí, pero también de borrado. Borrado de los emblemas guerreros, de la historia marcial, de todo aquello que una vez hizo de Mandalore una raza temida y respetada. Querían un nuevo comienzo sin ejércitos, sin entrenamiento, sin rituales de combate. Bo no podía aceptarlo. Para ella, la guerra no era violencia sin sentido, era legado, era verdad, era historia viviente. Había crecido escuchando los relatos de su tío Daemon, quien le hablaba de los cruzados mandalorianos con reverencia y emoción contenida, como si cada batalla le perteneciera. Había aprendido con Naruto los nombres de los antiguos líderes, las cicatrices de Mandalore el Máximo, la filosofía tras el código del guerrero. Todo eso estaba en riesgo ahora.
Y si Naruto representaba, en parte, ese mundo antiguo, ese espíritu indómito, entonces todo lo que él tocó también estaba siendo desmoronado por el proyecto político de sus padres. Porque al final no se trataba solo de Naruto. Se trataba de un sueño compartido, de una aspiración infantil que tenía raíces en la historia profunda de su pueblo. Bo y Naruto habían soñado juntos con convertirse en guerreros. No mercenarios, no rebeldes sin causa, sino herederos de un linaje roto que merecía ser restaurado. Habían hablado noches enteras sobre qué tipo de armadura llevarían, sobre los emblemas que grabarían en sus escudos, sobre cómo reconstruirían Mandalore desde las sombras si era necesario. Pero ahora ese sueño parecía un fósil. Una reliquia enterrada por discursos de paz y acuerdos políticos que no entendían el dolor que dejaban atrás. En cada gesto de sus padres, en cada palabra de Satine, Bo descubría que todo lo relacionado con Naruto, las charlas, las historias, los planes, estaba siendo apagado. Como si su desaparición no fuera solo física, sino también simbólica. Como si el mundo estuviera empeñado en borrar cualquier rastro de lo que él representó para ella. Su mirada se desvió lentamente hacia la única rendija de luz que escapaba de sus cortinas oscuras, una hendidura estrecha que no llegaba a tocar el suelo pero que le ofrecía el único fragmento de realidad ajena a su reclusión. Desde allí, pudo ver cómo varios guardias de Sundari patrullaban con paso firme los alrededores del edificio donde vivía junto a su familia, armados no solo con blasters, sino también con protocolos de vigilancia que parecían diseñados para controlar más pensamientos que cuerpos. Pero Bo sabía que no era un operativo aislado. Los demás edificios que alojaban a los miembros del Gran Consejo, aquellos que defendían el proyecto pacifista impulsado por sus padres, estaban igual de sitiados por la paranoia. Se habían convertido en fortalezas asediadas desde que los rumores sobre los clanes guerreros inconformes comenzaban a agitarse como tormentas bajo tierra. Algo estaba por estallar. Y ella lo presentía en cada paso coordinado, en cada mirada que los centinelas intercambiaban sin palabras. No tenía acceso a mucha información, no desde que había decidido encerrarse voluntariamente en su habitación, aislándose no por rebeldía sino por agotamiento emocional. Las reuniones seguían ocurriendo, los discursos se transmitían en los niveles superiores, pero todo eso le llegaba como ecos distorsionados a través de la estructura. Sin embargo, Bo era más aguda que cualquier protocolo de seguridad. Sabía que los clanes guerreros estaban furiosos. No solo por la abolición del entrenamiento militar o la desactivación de las forjas de armaduras, sino por el intento institucional de borrar la memoria de lo que alguna vez significó ser mandaloriano. Algunos extremistas hablaban ya de revuelta, de reivindicar el legado con fuego, y en respuesta, los políticos del consejo eran escoltados como si ya fueran rehenes de su propia elección. Sundari estaba al borde de un quiebre cultural, y Bo se encontraba justo en medio del epicentro, invisible, silente, observando. Mientras observaba aquel desfile armado, una idea le rozó el pensamiento como una hoja afilada. ¿Qué pasaría si se supiera la verdad sobre Naruto? No solo su historia de abandono o su vida entre chatarra y humo, sino ese detalle que habían descubierto juntos la noche en que él desapareció. Su sensibilidad a la fuerza. No era poderosa aún, ni controlada, pero era real. Ella lo había sentido antes que él mismo lo aceptara, en sus gestos, en sus silencios cargados, en cómo las cosas pequeñas alrededor reaccionaban cuando su emoción se desbordaba. Era un secreto compartido, sellado por el dolor de la despedida. Nadie lo sabía. Ni siquiera Daemon, su tío, el único hombre de su familia que no hablaba desde los códigos políticos, sino desde el respeto por los antiguos. No se lo había dicho porque, en el fondo, sabía que esa verdad pertenecía solo a ellos dos. Era lo único que aún la conectaba con Naruto, como si, al proteger su misterio, estuviera cuidando una parte de él que nadie más podía entender. Y había más. Ese don iba de la mano con el linaje que cargaba. Descendiente de Revan, el traidor, una figura que todavía era escupida en los relatos oficiales de Mandalore. Aunque los archivos históricos lo mostraban como un estratega legendario, la narrativa local lo mantenía como símbolo de ruptura, de alianza con los Jedi, de fractura de la pureza guerrera.
La sangre de Revan convertía a Naruto en blanco fácil de odio, en síntoma viviente de todo lo que las facciones conservadoras querían erradicar. Por eso lo despreciaban. No por lo que hacía, sino por lo que representaba. La posibilidad de que en Mandalore surgieran voces distintas, híbridas, peligrosamente libres. Bo lo entendía. Y por eso, más que nunca, sabía que ese secreto no podría caer en manos del Consejo ni de los extremistas. Porque si llegaba a saberse, Naruto no sería visto como un niño huido, sería visto como una amenaza que debía ser silenciada antes de que decidiera regresar. La puerta de la habitación se deslizó hacia los costados con un siseo casi ceremonial, como si el metal reconociera el rango de quien lo atravesaba. Bo no se movió. Permaneció enterrada en su almohada, aferrada al silencio como si pudiese contener el mundo entre las fibras del tejido. Escuchó los pasos. No apresurados, no vacilantes, sino ese andar deliberado que solo tenía Daemon cuando sabía que sus palabras serían difíciles de recibir. El sonido se aproximó, se detuvo justo junto a la cama, y tras una breve pausa, la superficie del colchón se hundió ligeramente bajo su peso. La atmósfera de la habitación cambió. Él no habló enseguida. Colocó una mano enguantada sobre su hombro, con firmeza pero sin dureza, como si tratara de recordarle que aún había alguien dispuesto a tocarla sin romperla. Bo, murmuró con voz baja, como quien pronuncia un nombre que podría despertarla o fracturarla. Ella respondió con un gruñido áspero, sin levantar el rostro, expulsando su molestia en una sola palabra. Largo Daemon soltó una pequeña exhalación, ni suspiró ni rió, y dejó que el gesto se perdiera en el aire espeso. Bo giró la cabeza apenas, lo justo para verlo por el rabillo del ojo, y captó al instante la armadura que vestía. La de capitán. Sin casco, como si hubiera venido no como figura de autoridad, sino como algo más vulnerable. La falta del yelmo le daba un aire más humano, más presente, y Bo lo notó con una mezcla de fastidio y aprecio. Él se reacomodó en el borde de la cama, como quien se prepara para soltar un peso. No hemos logrado encontrarlo, dijo finalmente, y la frase cortó el aire con la precisión de una vibroespada. Bo se incorporó de inmediato, sus ojos se clavaron en los de Daemon, sin necesidad de palabras. La había alcanzado. Él lo sabía, por eso continuó. Registramos el desierto completo, rodeamos el domo, peinamos cada maldito rincón de los sectores exteriores. Incluso fuimos a los refugios, esos a los que solían ir cuando salían sin permiso. El silencio que cayó después de esa última frase estuvo teñido de sorpresa y algo parecido a vergüenza. Bo lo miró con una chispa de incredulidad, como si intentara medir cuánto sabía Daemon realmente. Él la observó con brillo cómplice, levantando una ceja con estudiada diversión. ¿De verdad pensaste que no me daba cuenta?, preguntó con suavidad burlona. No por nada soy capitán de la guardia, niña. Siempre supe lo que hacían, lo dijo sin reproche, sin castigo, como quien revela una carta guardada sin intención de jugarla. Bo se sentó con la espalda encorvada, golpeada por una nueva comprensión. Lo había sabido. Siempre. La consternación en su rostro se mezclaba con una tímida admiración que no terminaba de asomar. Entonces, ¿por qué nunca le dijiste a mis padres?, preguntó con genuina curiosidad, como quien intenta entender el alcance de una lealtad inesperada. Daemon sonrió. No con burla, sino con esa dulzura severa que solo los soldados viejos consiguen mostrar. Porque entendía por qué lo hacías, respondió, y su tono no tuvo sombra de juicio. Porque sé lo que significa estar encerrado en un sistema que no te escucha. Porque nunca vi en sus salidas más que un par de explosiones juguetonas y mucha necesidad de respirar aire que no estuviera sellado por protocolos, lo dijo con ligereza, pero en su mirada había algo más profundo. El reconocimiento de la rebeldía como forma de esperanza. Bo asintió, lentamente, como quien recibe un regalo inesperado, una complicidad que no sabía que había tenido todo ese tiempo. Por primera vez en semanas, sintió que alguien la había visto sin que tuviera que explicarse. Y eso, aunque no curaba la herida que Naruto había dejado, le devolvía algo que creía perdido: la certeza de que no estaba completamente sola.
El recuerdo de Naruto se hundió como una espina en el pecho de Bo, amargando el instante con una mezcla de rabia y desilusión. Con un suspiro fatigado, dejó que su cuerpo volviera a derrumbarse sobre el colchón, como si el peso de esa ausencia fuera demasiado para sostenerlo despierta. Entonces no lo han encontrado, murmuró, repitiendo las palabras de su tío con un tono que no buscaba confirmación, sino una señal de que el mundo seguía fallando. Daemon se apoyó ligeramente contra el marco metálico de la cama, dejando que la armadura de capitán crujiera apenas, un sonido que parecía coincidir con su propio desencanto. Sí, parece que tu amigo era más hábil de lo que dejó ver, admitió con una mueca entre frustración y resignación. La humillación era silenciosa pero real. 2 escuadras desplegadas, tecnología de rastreo de última generación, patrullas en turnos dobles, y aún así, nada. En todos sus años como capitán de la guardia, jamás había fracasado en una misión de búsqueda. Hasta ahora. Hasta ese niño. Un niño que se había escabullido entre los filos y las arenas del desierto mandaloriano, un terreno hostil incluso para soldados veteranos. Daemon lo sabía, y aunque su orgullo se mantenía intacto frente a sus hombres, en privado empezaba a considerar una posibilidad inquietante. Tal vez Naruto no sobreviviría mucho tiempo allá afuera. Las noches eran crueles, los vientos rasgaban la piel como cuchillas, y las criaturas que rondaban bajo las dunas no hacían distinciones entre edades. Pero no podía decirlo en voz alta. No frente a Bo, no frente a esos ojos que aún ardían con una convicción que él mismo había olvidado. También nos ordenaron abandonar la búsqueda, soltó distraídamente, como si no quisiera que la frase pesara más de lo necesario. Pero fue suficiente para encenderla. Bo giró sobre su cama como una llamarada, los ojos indignados clavándose en él como dagas. ¿Cómo que van a dejar de buscarlo?, espetó con furia mientras se incorporaba de golpe. La rabia le subía por la garganta y resonaba en cada palabra. Daemon respiró hondo, intentando no responder con autoridad sino con comprensión. El Alto Consejo nos ordenó redirigir los esfuerzos. La protección de sus miembros se ha vuelto nuestra prioridad, explicó con una cadencia pausada, como quien intenta razonar con una tempestad. Bo, lo sabes tan bien como yo. Las tensiones entre los clanes y el gobierno están creciendo. Y nosotros, como guardia, juramos lealtad al Consejo. Juramos proteger Mandalore bajo su liderazgo. Cada palabra le pesaba, porque sabía lo que significaba para ella. Sabía que su sobrina no quería escuchar protocolos ni juramentos, sino gestos de honor. Gestos que ella no podía prometer. Pero Bo no escuchó. O mejor dicho, se negó a obedecer la lógica institucional. El Consejo son solo un montón de cobardes disfrazados de pacifistas. Gritó, y su voz se rompió en el aire con una mezcla de dolor y convicción. Quieren gobernar Mandalore con esa excusa de paz. Pero eso no es paz. Es rendición. Es olvido. Tío, tú me enseñaste a honrar a nuestros antepasados, a proteger nuestro legado. Me contaste sobre las batallas, los símbolos, las muertes que hicieron grande a Mandalore, y ahora me dices que debemos proteger a quienes están destruyendo todo eso. Sus ojos dorados brillaban como fuego líquido, el ceño fruncido y los labios temblorosos, como si cada palabra fuera una chispa que pudiera encender el mundo. Daemon bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, no fue capaz de sostenerle la vista. Porque sabía que Bo tenía razón. Y porque sabía que su uniforme, por ahora, le prohibía decirlo. El silencio que quedó flotando tras las palabras de Bo era espeso, sofocante, como si la habitación entera se hubiese convertido en una extensión del desierto. La quietud no era producto del entendimiento, sino del peso acumulado de años de convicciones enfrentadas, que ahora se desbordaban en la grieta más íntima, la familia. Daemon permanecía inmóvil, los ojos clavados en algún punto indefinido del suelo, como si buscara en las sombras del mármol una respuesta que lo justificara sin traicionar el juramento que lo sostenía. Sus dedos se movían inconscientemente sobre el borde de su armadura gastada, tanteando el metal como un navegante que acaricia el timón antes de hundirse. Lo que le había dicho Bo ardía en su pecho como pólvora que no estalla, como verdad que duele más que una herida física. Era difícil respirar allí sin sentir que algo estaba por romperse.
No es tan simple, murmuró finalmente, sin apartar la mirada del suelo, y en su voz no había excusas, solo desgaste. No levantó la vista. No quiso. Confesarle a Bo lo que sentía habría sido más doloroso que romper la orden que lo ataba. No se trata solo de lo que creo o lo que deseo. Ni siquiera importa si estoy de acuerdo o si no lo estoy. Cuando se hace un juramento, Bo, uno se convierte en parte de algo que está por encima de sí mismo. Y ese vínculo no se rompe sin romperse por dentro. Su tono era seco, como el crujido de un yelmo al hundirse en arena. Bo lo observaba sin pestañear, viendo ante ella no al tío que le enseñaba a ocultarse en los pasillos, ni al capitán que la regañaba por explosiones traviesas, sino al soldado que se había desdibujado a sí mismo a cambio de cumplir con un legado que ya no lo representaba. Daemon se volvió hacia ella, y por primera vez, mostró algo que Bo nunca había visto en su rostro: renuncia. No abatimiento, no cansancio, sino una renuncia serena y meticulosa, como quien ha desactivado todos sus deseos uno por uno. Renuncié a todo, Bo, a tener una compañera, a formar una familia, a tener una vida que me perteneciera. Todo, por proteger el consejo, por proteger Mandalore. Su voz no temblaba, pero cada palabra parecía sangrar. Y aunque no quiera que se borre nuestra historia, aunque el corazón se retuerza, debo obedecer. Porque eso fue lo que prometí. La dureza de su mirada contrastaba con el temblor que se intuía en el fondo de sus pupilas, como una llama encerrada tras una armadura demasiado vieja. Se puso de pie con movimientos que parecían parte de un ritual silencioso, se dirigió a la puerta y se detuvo justo frente a ella. Tomó el casco con ambas manos, lo sostuvo un segundo más del necesario, y lo colocó sobre su cabeza como si se borrara a sí mismo. Bo no dijo nada. Ni una palabra. El visor opaco del casco ocultó todo rastro del hombre al que una vez llamó tío. Lo que quedó frente a ella fue un símbolo, una silueta sin emociones. Y cuando él se giró para mirarla, solo recibió una última frase que cayó como sentencia: algún día entenderás lo que significa sacrificar lo que se ama, por el deber. Un buen soldado sigue órdenes, Bo, incluso cuando su corazón le pide que no lo haga. Y sin esperar respuesta, sin siquiera dejar espacio al diálogo, salió de la habitación como una sombra que ya no miraba atrás. El sonido de la puerta al cerrarse no fue estruendo, fue despedida. Fue luto. Bo permaneció quieta. Sus pensamientos estallaban sin ruido, como asteroides chocando en lo profundo. Se sintió más sola que nunca. No por la ausencia de Naruto, ni por el silencio de su hermana, sino porque lo único que pensaba protegerla, también había elegido proteger algo que la estaba destruyendo. Una fragata de líneas sombrías atravesaba el desierto mandaloriano a velocidad constante, levantando detrás de sí una estela de arena suspendida por el calor. Su diseño era funcional, sin grabados ni distintivos visibles que indicaran afiliación directa. No había emblemas de la República, ni insignias Jedi, solo una estructura alargada que parecía resistirse a ostentar algo más que utilidad. Bajo la luz rojiza que caía desde los cielos de Mandalore, la nave parecía casi una sombra en movimiento, un intruso silencioso sobre un territorio que no había sido amable con visitantes externos. En el interior, dentro de la sala de navegación, dos figuras compartían el espacio. Un hombre de porte tranquilo, cabello castaño recogido en una coleta baja, de rostro sereno pero mirada profunda. Y a su lado, más joven, un padawan de cabello rubio corto, con una pequeña coleta lateral que descansaba con calma sobre el inicio de su mejilla. Ambos vestían túnicas de tonalidad clara, marfil casi blanco, impecables en su caída, ajustadas por cinturones de cuero café donde descansaban dos empuñaduras metálicas. El peso silencioso de los sables de luz. El maestro Jedi, Qui-Gon Jinn, se inclinó levemente sobre la consola central del navegador, sus dedos recorriendo con precisión las secuencias necesarias para abrir la transmisión interestatal. Su rostro no mostraba urgencia ni incomodidad, solo una quietud acostumbrada a los procesos formales. Sundari, aquí el maestro Jedi Qui-Gon Jinn. Solicitando autorización para aterrizar en la ciudad, dijo con tono pausado, como si cada palabra estuviese medida no por necesidad sino por respeto.
Mientras la señal se estabilizaba, su aprendiz permanecía en silencio junto al ventanal, la mirada puesta en el horizonte que comenzaba a mostrar la silueta del gran domo. Mandalore los recibía con esa ambigüedad propia de los planetas que aún no han decidido si quieren aliados o testigos. Tras unos segundos de estática, la respuesta llegó. La voz del controlador sonó lejana, modificada por el protocolo de seguridad del domo. Nave Jedi, aquí Sundari. Tienen autorización para aterrizar. Diríjanse al sector oeste, allí serán recibidos. La transmisión se cortó sin añadidos, sin cortesías, dejando en el aire una neutralidad que Qui-Gon no tardó en leer con sabiduría. Sin mostrar alteración, ajustó los parámetros de navegación y cambió el rumbo con suavidad, guiando la fragata hacia el punto indicado. Pero a su lado, Obi-Wan no pudo callar lo que le rondaba desde que se aproximaron al planeta. Nunca pensé que Mandalore fuera a solicitar la ayuda de la República, comentó, la voz aún cargada de incredulidad juvenil, mientras observaba cómo un grupo de mandalorianos sobrevolaban la nave, escoltándola momentáneamente con sus mochilas propulsoras y armaduras de combate, vigilando su presencia como halcones que desconfían del viento. Qui-Gon no respondió de inmediato. La expresión de los mandalorianos al sobrevolarlos no era hostil, pero sí vigilante, como si midieran la nave y a sus ocupantes en busca de algo que justificara sus dudas. Los escoltas se alejaron en formación cerrada sin emitir señal, y su sombra se desvaneció entre la arena. Ni yo, Obi-Wan. Pero siempre hay una primera vez para todo, respondió el maestro con tono reflexivo, sin mostrar alarma por la recepción. No era la primera vez que entraba en terrenos hostiles con paz en la mirada. Su experiencia le dictaba que los momentos más trascendentes empezaban con silencios tensos. Obi-Wan volvió a mirar el domo, ahora cada vez más cercano. Pensé que Mandalore jamás permitiría que un Jedi pusiera un pie en su suelo. Después de todo, las guerras entre nuestros órdenes fueron más que batallas. Fueron traumas generacionales. Qui-Gon asintió levemente. La memoria de los pueblos no se borra con tratados, Obi-Wan. Se transforma, o se estanca. Mandalore ha estado en conflicto consigo misma desde hace siglos. Pero cuando una cultura empieza a olvidar su dolor, es porque está a punto de reescribirlo. Su voz cargaba esa nota filosófica que tanto irritaba a veces a su padawan, pero que también le ofrecía una brújula moral cuando el entorno no era claro. La fragata giró suavemente, preparándose para la entrada al sector oeste del domo, mientras las torres de vigilancia activaban sus rutas de aterrizaje y proyectaban unas guías sobre el suelo arenoso. ¿Y entonces, cómo cree que van a reescribirlo, maestro?, preguntó Obi-Wan con un matiz de auténtica curiosidad, rompiendo el silencio contemplativo mientras la fragata atravesaba la entrada curvada del domo central de Sundari. La luz del sol, filtrada por los paneles translúcidos de la bóveda superior, proyectaba sombras largas sobre la plataforma de ingreso, donde una decena de torretas giraron al instante en dirección a la nave, activando sus sistemas con eficiencia casi robótica. Desde los pasillos laterales, alineados en formación vertical sobre las paredes internas, varios guardias mandalorianos los observaban inmóviles, con los blasters firmemente sujetos contra sus pechos y los rostros ocultos tras los visores polarizados de sus cascos. No emitían sonido ni señal alguna de bienvenida. Su presencia era la declaración silenciosa de una vigilancia rigurosa, como si la ciudad misma estuviera midiendo cada paso que se atreviera a cruzar sus umbrales. Por lo que me informaron en la última sesión del Consejo, el gobierno local planea instaurar un régimen de paz en el planeta, respondió Qui-Gon, con esa serenidad reflexiva que no se alteraba ni ante las armas ni ante los símbolos. Su voz no llevaba asombro, aunque el rostro de su aprendiz mostraba señales evidentes de desconcierto. Era claro que las palabras régimen de paz no resonaban con naturalidad en un mundo históricamente marcado por la confrontación. Nuestra misión, según lo dictado, es proteger a los miembros del Alto Consejo durante las negociaciones. Algunos clanes se han mostrado en desacuerdo con el proyecto, así que prepárate para lo peor, añadió con un tono sutilmente humorístico, como si buscara alivianar una tensión que ya se colaba por las rendijas del protocolo diplomático. La nave descendió con suavidad sobre una de las plataformas centrales, acompañada por el sonido grave de las válvulas internas liberando presión.
Sin prisa pero sin pausa, ambos Jedi recogieron sus túnicas marrones, que yacían dobladas cerca de la entrada, colocándoselas con naturalidad ritual antes de dirigirse hacia la rampa. El ambiente era estático, pero bajo esa quietud se percibía un subtexto cargado de latencia política. Apenas tocaron el suelo, un contingente entero de guardias mandalorianos se aproximó sin palabras. No hubo saludos ni intercambios. En cambio, un grupo se adentró directamente en la nave para inspeccionarla, revisando compartimentos y escaneando superficies con gestos prácticos, sin permitir espacio para la duda ni el diálogo. Obi-Wan los observaba con mirada impasible, aunque la ironía se asomó inevitablemente entre sus labios. ¡Qué gran bienvenida!, murmuró, cargando sus palabras de sarcasmo medido, como si intentara marcar que, a pesar de todo, aún conservaba su habilidad para leer el ambiente con lucidez analítica. El comentario apenas había sido exhalado, cuando una voz distinta se abrió paso entre el murmullo de motores apagándose y pasos metálicos golpeando el suelo. Ambos Jedi levantaron la vista y observaron la figura que se acercaba desde el flanco izquierdo, liderando un pequeño escuadrón. Era otro guardia, pero algo en su presencia lo diferenciaba. La armadura que lo cubría, aunque basada en el diseño tradicional mandaloriano, poseía grabados más marcados, líneas que ascendían por los pectorales y se unían en símbolos que parecían tener peso heráldico. A diferencia del resto de sus compañeros, su cama descendía en tela blanca, al igual que la capa corta que colgaba desde su hombrera izquierda. Signos visibles de un rango distinto, quizás no solo militar, sino ceremonial. No te resientas, Padawan, dijo el hombre, deteniéndose frente a ellos con la calma de quien ya ha lidiado con visitantes poco convencionales. Su voz era monótona, como si hubiese repetido esa frase demasiadas veces, aunque no vacía de intención. Son medidas necesarias para la seguridad de la ciudad. Confío en que entiendan que las heridas recientes aún no han cerrado del todo, añadió, manteniendo sus manos lejos de su arma, pero sin desviar la mirada ni relajar la postura. El nombre Daemon surgía en la memoria de Qui-Gon, una figura mencionada en los informes como enlace diplomático de campo, aunque la verdad detrás de su función parecía mucho más compleja que la simple ejecución de protocolos. Obi-Wan mantuvo su mirada fija en Daemon por unos segundos, como si intentara leer a través de sus palabras una verdad menos decorada. El tono monocorde del mandaloriano no transmitía amenaza, pero tampoco hospitalidad. Era una formalidad que parecía construida sobre escombros recientes. El Padawan inclinó apenas la cabeza, en reconocimiento, aunque sus ojos seguían estudiando los grabados en la armadura del hombre que los había recibido. No eran ornamentos casuales. Parecían símbolos de linaje, trazos heredados que se resistían al anonimato. Daemon los observaba con una calma ritual, y aunque su postura era rígida, había en su mirada la sombra de alguien que había aprendido a contener más de lo que expresaba. El pequeño escuadrón que lo acompañaba se mantenía firme detrás de él, todos vestidos con armaduras oscuras, creando un contraste aún más marcado con su figura pálida al frente. Qui-Gon, en cambio, parecía más enfocado en el entorno que en el interlocutor. Sus ojos recorrieron los pasillos que se abrían más allá de la plataforma, notando las patrullas que se desplazaban en silencio, los sensores adheridos a los muros, el patrón de vigilancia constante. Era evidente que Sundari no estaba relajada. Más bien, la ciudad operaba bajo un estado de alerta disfrazado de protocolo. Nos informaron que la situación aquí era estable, murmuró, sin desafiar abiertamente la seguridad impuesta, pero dejando entrever que los informes del consejo no concordaban con lo que sus sentidos percibían. Daemon asintió sin mostrar incomodidad. La estabilidad es relativa, maestro Jedi. El Alto Consejo necesita que lo parezca, al menos por ahora. Hay conversaciones pendientes, clanes que aún no se han sentado a escuchar, y otras fuerzas que preferirían silenciar el intento antes de que florezca. Esa última frase resonó con peso. No era una advertencia, sino una confesión velada. Qui-Gon captó el subtexto y guardó silencio, mientras Obi-Wan fruncía ligeramente el ceño, intentando procesar lo que se insinuaba. El grupo comenzó a caminar por el corredor principal de ingreso, flanqueado por dos columnas de guardias que se activaron apenas percibieron movimiento.
Los pasos de los Jedi y sus escoltas eran absorbidos por el suelo metálico con una reverberación sorda, como si la ciudad estuviera diseñada para escuchar antes que responder. Las paredes del domo mostraban murales abstractos de tonos grises y azules, representaciones artísticas que aludían a episodios antiguos. Batallas entre guerreros con jetpacks encendidos, templos Jedi en llamas, y siluetas de líderes que sostenían estandartes rotos. Arte en Mandalore no era decoración, era memoria tallada. Cada imagen parecía preguntarles si habían venido a restaurar algo, o a interrumpir su proceso de olvido. Cuando llegaron al vestíbulo inferior del Parlamento Central, dos puertas macizas de corte inoxidado se abrieron lentamente. Dentro, una sala oval de grandes dimensiones se desplegaba bajo un domo transparente desde el que se divisaba el cielo rojizo de Mandalore. Varios miembros del Alto Consejo ya se encontraban en sus lugares, rodeados por asesores, estrategas y vigilantes. Sus ropas eran variadas. Algunos vestían túnicas de corte ceremonial, otros armaduras más ligeras, como si el protocolo aún no hubiese definido qué debía priorizarse en tiempos de transición. Daemon se detuvo antes de cruzar el umbral, girando hacia los Jedi. Antes de entrar, deben entender algo, dijo en un tono más grave. Este consejo no es uniforme. Hay voces aquí que han aceptado la paz como estrategia, pero otras que solo esperan el momento adecuado para demostrar que fue una debilidad. Su presencia será vista como señal, o como amenaza. Dependerá de ustedes mantener ese equilibrio. Obi-Wan tragó saliva en silencio. El aire de la sala le pareció más denso que el del desierto. Qui-Gon, sin perder su compostura, dio un paso adelante. No hemos venido a imponer, sino a escuchar y proteger. Pero si se rompe el diálogo, sabremos actuar. No con violencia, sino con claridad, declaró, como si sus palabras fuesen una promesa para Mandalore tanto como para la República. Daemon lo observó por un momento más, luego giró sobre sus talones y cruzó el umbral. Obi-Wan lo siguió, sintiendo como cada paso dentro de esa sala lo colocaba más lejos de la neutralidad y más cerca de la historia viva del conflicto. Las puertas se cerraron detrás de ellos con un sonido que no era metálico, sino ceremonial. Como si Mandalore les dijera: han entrado. Ahora, ¿qué significa estar aquí? Al cruzar el umbral de la gran sala, los pasos de los Jedi resonaron sobre el mármol de tonos azulados que recubría el suelo con elegancia militar. La arquitectura del Parlamento Central estaba diseñada para impresionar. Columnas de corte pulido subían hasta tocar la cúpula transparente, desde donde se filtraba la luz rojiza del cielo mandaloriano, y los muros curvos estaban cubiertos de relieves simbólicos que mostraban fragmentos del pasado bélico del planeta. Pero lo que más imponía era el silencio. Cada miembro del Alto Consejo se encontraba de pie junto a sus respectivas plataformas, distribuidos en semicírculo, formando una media luna de figuras vigilantes. Nadie habló. Nadie gesticuló. Simplemente observaron cómo el maestro Qui-Gon Jinn y el padawan Obi-Wan Kenobi se detenían en la zona asignada, marcada por una alfombra de tonos neutros y un símbolo de la República casi imperceptible. En ese momento, lo que pesaba no eran los nombres ni los cargos, era la historia que cada paso arrastraba. La tensión era ritual. Era como si todo el consejo hubiese ensayado esa entrada para que cada segundo contuviera significado. Algunos de los consejeros llevaban armaduras ligeras, decoradas con grabados de clan, mientras otros vestían túnicas diplomáticas de corte moderno, señal de que el conflicto entre tradición y política no solo estaba en los discursos, sino en los cuerpos. Las miradas, aunque ocultas detrás de visores o velos ceremoniales, transmitían juicio y análisis. Los Jedi se detuvieron con precisión, sin inclinarse ni reverenciar, pero con esa compostura respetuosa que Qui-Gon sabía mantener incluso en los escenarios más tensos. Obi-Wan permanecía junto a él, sin mover el rostro, pero observando todo. Los gestos, los símbolos, las sombras que cruzaban por las expresiones de los presentes. Fue entonces cuando una figura se separó del grupo de consejeros y caminó con paso solemne hacia el centro. Su armadura, aunque claramente mandaloriana en su diseño, mostraba modificaciones elegantes. Líneas pulidas, incrustaciones plateadas y una capa blanca que caía con gravedad ceremonial hasta el suelo.
El casco estaba adornado con un emblema en relieve, representando un halcón estilizado que emergía desde una estrella rota, símbolo ancestral del clan Crise. Cuando llegó al punto medio entre los Jedi y el Consejo, se detuvo sin hablar, y con una lentitud medida, retiró el casco, revelando un rostro de porte estoico, ojos grises que parecían haber aprendido a juzgar sin emoción, y una barba perfectamente recortada que hablaba más de protocolo que de edad. Era el patriarca del clan Crise. Thorin Crise, el arquitecto político del proyecto de desmilitarización de Mandalore. Maestro Jedi Qui-Gon Jinn, Padawan Kenobi dijo con voz profunda, sin elevar el tono, pero proyectándolo como si cada palabra tuviera el peso de una piedra ceremonial. En nombre del Alto Consejo, les doy la bienvenida a Sundari. Su presencia aquí es, sin lugar a dudas, un signo de transición, y toda transición, por más que se decore con tratados, es también un campo de riesgo. Estamos agradecidos por el apoyo de la República, pero no confundamos agradecimiento con rendición. Aquí, en Mandalore, aún luchamos por definir quiénes somos. Las palabras quedaron suspendidas un instante en el aire. No eran ofensivas, pero sí firmes, cargadas de una intención que marcaba límites. Qui-Gon hizo una leve inclinación de cabeza, más como señal de escucha que de sumisión. Obi-Wan, por su parte, mantuvo la mirada en Thorin Crise con atención calculada. El patriarca continuó, dando un paso hacia el lado izquierdo para abrir espacio a su discurso. Como sabrán, los eventos recientes han acelerado la necesidad de cambio. La violencia de los clanes disidentes, los ataques a los miembros del Consejo, y la persistente idolatría de un pasado guerrero, amenazan con arrastrarnos nuevamente a siglos de conflicto inútil. El proyecto que hemos comenzado busca apagar esas llamas antes de que devoren lo que queda de nuestra cultura. El silencio del Consejo se mantuvo. Pero en algunos rostros, ahora visibles a la luz descendente del domo, empezaban a gestarse señales de incomodidad. Daemon, aún presente cerca del ingreso, observaba a Thorin sin intervenir, aunque su postura se había tornado ligeramente más rígida. Qui-Gon captó el gesto. Lo que se decía en ese momento no era solo presentación. Era también provocación. Mandalore no estaba en paz. Estaba en equilibrio frágil. Y los Jedi eran ahora parte del vértice. Hermanos mandalorianos, miembros del Consejo, inició Thorin Crise con una voz que parecía templada por el mismo acero de su armadura ceremonial. Como bien saben, por generaciones incontables nuestro pueblo ha transitado por un sendero marcado por el estruendo de las guerras, por el eco de los combates y por el constante derramamiento de sangre. En el fragor de cada batalla, creímos defender nuestra honra, proteger nuestro legado, pero al mirar atrás, ¿qué nos han dejado esos siglos de enfrentamientos? ¿Qué hemos ganado, más allá de monumentos vacíos y cicatrices que nuestros hijos ya no comprenden? Mientras pronunciaba estas palabras, un leve zumbido activó los proyectores ocultos en los muros del salón y, uno a uno, las luces comenzaron a apagarse, sumiendo el recinto en una penumbra reverente. En medio del salón, como si el pasado emergiera desde las entrañas del mármol, se alzó una proyección envolvente. Hologramas antiguos, fragmentos de archivos de guerra y grabaciones de campo mostraban el furor de mandalorianos luchando en mundos lejanos. Explosiones en Dromund Kaas, combates en terreno nevado, colisiones en el vacío estelar. Y entonces, la imagen se fijó en un duelo. Jedi y mandalorianos enfrentándose en campos áridos, sables de luz cruzándose con vibroláminas, disparos silenciando gritos. Thorin continuó, su silueta parcialmente iluminada por el resplandor del pasado. Hemos luchado contra enemigos sin número, contra los Jedi, los Sith, contra razas que intentaron frenar nuestra sed de combate. Pero ninguna de esas guerras nos ofreció una victoria verdadera. Ninguna sembró paz. Lo único que cosechamos fue la imagen de salvajes, desalmados, como nos ve la galaxia entera. Obi-Wan, aún en silencio, observaba la secuencia de combates. Su mandíbula se tensó al ver cómo antiguos maestros Jedi eran abatidos por mandalorianos con precisión cruel, como los sables azules y verdes cortaban el aire para encontrar carne y armadura. Pero lo que perturbaba no era solo la violencia, era la manera en que el público la miraba. Sin orgullo, sin gozo, con una mezcla de resignación y pesar.
como si las escenas no fuesen un homenaje, sino una advertencia. Y entonces, un leve escalofrío recorrió su espalda. Sintió una mirada fija sobre él, proveniente del sector izquierdo del salón. Al girar discretamente la cabeza, sus ojos se cruzaron con los de una joven rubia, que lo observaba sin hostilidad, pero con una curiosidad afilada. Sus ojos verdes sostenían los de él sin parpadear, y por unos segundos, ambos parecieron flotar fuera del tiempo, envueltos por las imágenes bélicas y el silencio expectante del lugar. La proyección se desvaneció lentamente, como si el pasado se diera el paso a una promesa. Thoren avanzó unos pasos, y al llegar al centro exacto del salón, extendió los brazos. En ese instante, las luces regresaron. No con brutalidad, sino con suavidad, bañándolo en una luz cálida, casi simbólica. Pero hoy, aquí y ahora exclamó, con voz vibrante. Tenemos la oportunidad de romper esa cadena de sangre. De dejar atrás esa memoria de guerra y resentimiento. Podemos abrazar un legado nuevo. Uno de reconstrucción. De paz. De propósito su postura era firme, y en su rostro se dibujó una sonrisa serena, como si por fin, el peso de décadas hubiera encontrado redención. El consejo guardaba silencio, pero no indiferente. Algunos consejeros bajaron la mirada. Otros apretaron los puños en gesto reflexivo. Y luego, una oleada de aplausos brotó de los sectores centrales y laterales del Parlamento. No como acto político, sino como respuesta emocional. Como si por primera vez, la posibilidad de un nuevo Mandalore no fuese un eslogan, sino una puerta entreabierta. Thoren cerró los ojos por un instante y, al abrirlos, concluyó: es hora de que demos inicio a una nueva era. A un nuevo Mandalore. La última frase reverberó entre los pilares del Parlamento como un llamado antiguo. Y eso, no es todo, añadió Thoren Crice, una vez que los aplausos se extinguieron como ecos respetuosos en la arquitectura de piedra pulida. Su voz volvió a imponerse con peso sobrio, proyectándose hacia los rincones más altos del Parlamento. La luz que lo bañaba no había disminuido, pero su expresión sí se volvió más solemne, más deliberada. Un murmullo contenido recorrió algunos sectores del Consejo, como si anticiparan un giro aún más audaz. Como muestra de que mis palabras no son discurso vacío ni ornamento político, he tomado una decisión que nuestra historia hubiera considerado impensable. Se detuvo un instante, girando con firmeza hacia los dos visitantes que aguardaban de pie junto al emblema de la República. Su gesto fue amplio, extendiendo el brazo con la precisión de un orador que sabía que cada movimiento era parte de la ceremonia. Hoy, en nuestra ciudad, en nuestro mundo, se encuentran dos miembros de la orden que durante siglos fue enemiga de nuestra sangre. El maestro Jedi Qui-Gon Jinn y su aprendiz, Obi-Wan Kenobi. Las palabras cayeron como un cántico interrumpido por siglos. Nadie habló. Algunos miembros del consejo se tensaron ligeramente, otros guardaron la respiración como si una historia enterrada hubiera emergido entre ellos. Su presencia aquí no es decorativa, continuó Thoren, sin temblar. No son emisarios vacíos. Los he traído como prueba viva de que Mandalore desea cambiar, de que desea mostrarle a la galaxia que hemos dejado de ser esa imagen distorsionada que tanto tiempo nos han atribuido. La de una raza de salvajes consumidos por la guerra. Los hemos traído como símbolo de confianza. Como puente entre el legado que nos rompió y la posibilidad que aún podemos construir. Aquí y ahora. Frente a todos ustedes, sentenció con un temple que ya no se leía como político, sino como el peso de un patriarca dispuesto a arriesgar más de lo que decía. El ambiente se volvió aún más denso. Qui-Gon Jinn no habló aún, pero sus ojos se encontraron con los de Thoren. No había hostilidad. Había reconocimiento. El tipo de reconocimiento que solo puede surgir entre dos líderes que entienden lo que es caminar sobre fuego por voluntad y por deber. Thoren bajó el brazo, se acercó apenas un paso, y con una voz más íntima pero igual de firme, concluyó. Yo, Thoren Crice, patriarca del clan Crice, en nombre de mi linaje, del Alto Consejo, y de Mandalore entero, extiendo una oferta de paz. Una rendición voluntaria al pasado que nos enfrentó, para abrazar un futuro donde tal vez, no seamos aliados aún, pero sí asociados con propósito. Que esta sala recuerde este día.
que nuestros muertos no hayan caído en vano. Un suspiro colectivo se deslizó entre los asistentes. No era debilidad. Era asombro. El tipo de asombro que aparece cuando el dolor acumulado se convierte en posibilidad. Algunos rostros se inclinaron ligeramente, otros se cruzaron con miradas no del todo convencidas. Pero nadie abandonó la postura ceremonial. Porque aunque muchos pensaban que las palabras eran solo eso, para los que habían combatido, enterrado, y heredado las cicatrices de las guerras Jedi mandalorianas, este gesto era algo que ni siquiera los ancianos más sabios habían visto ocurrir. Entonces, sin apuro, Qui-Gon dio un paso hacia el centro. Su túnica crujió apenas, como si acompañara el gesto con respeto. Las miradas se volcaron hacia él como si estuvieran a punto de escuchar el veredicto de una era. El maestro Jedi se detuvo frente a Torren, con la luz cayendo oblicua sobre su rostro, mostrando serenidad y solemnidad. Yo, Qui-Gon Jinn, maestro de la Orden Jedi y miembro del Gran Consejo, en nombre de la República y de la Orden que represento, acepto vuestra oferta de paz, dijo, sin elevar la voz, pero con esa cadencia que convierte lo simple en simbólico. Que la fuerza nos guíe en este nuevo camino, uno de entendimiento, de reconstrucción, y ojalá, de prosperidad para todos, concluyó, y en su última palabra no había complacencia. Había una promesa, tan real como las estrellas que los habían separado por siglos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una melodía fracturada, una tensión invisible que se negaba a disiparse. Los miembros del Alto Consejo y los dignatarios presentes no se movieron de inmediato. Era como si la historia misma hubiese entrado en pausa, justo después de que Torren Kryze y Qui-Gon Jinn pronunciaran una de las declaraciones más improbables, y profundamente esperadas, en siglos de conflicto. Nadie quería ser el primero en romper ese silencio. Los ojos se entrecruzaban con temor, esperanza o cálculo. Y en medio de ese aliento contenido, Obi-Wan Kenobi se mantuvo quieto, observando la escena como si intentara capturarla en su totalidad, sentirla, entenderla. Pero lo que se formaba dentro de su pecho no era claridad. Era una amalgama indescifrable. Sorpresa ante lo imposible, escepticismo por lo que podía ocultarse entre gestos bien calibrados, incredulidad por la ruptura del paradigma, y orgullo. Orgullo de ver a su maestro actuar como puente entre mundos, y de estar él mismo, aunque joven, en el corazón de algo que podría cambiar la historia. Sin embargo, aquellas emociones apenas tuvieron tiempo de establecerse antes de que algo más pesado y antiguo se abriera paso dentro de él. Fue la fuerza. Y no lo susurró. Le gritó. No era el canto luminoso que solía surgir cuando el equilibrio se aproximaba, sino una advertencia visceral, como si una sombra de siglos se hubiese sacudido súbitamente. Obi-Wan contuvo el aire. El mensaje era claro. Peligro inminente, amenaza invisible, caos a segundos de emerger. Giró la mirada hacia Qui-Gon, y lo supo. Su maestro también lo había escuchado. Fue una reacción instantánea. Qui-Gon se adelantó sin decir palabra, colocándose delante de Torren Kryze con una determinación férrea. En un único movimiento, como dictado por reflejos entrenados en 1000 guerras, activó su sable de luz. El zumbido azul rasgó el aire ceremonial. Y ese sonido bastó. El consejo entero estalló en movimiento. Daemon, desde uno de los flancos, extrajo sus 2 blasters con fluidez letal, girando sobre sus talones como si hubiese esperado ese momento toda su vida. Pero nada podía haberlos preparado para lo que siguió. La explosión sacudió el techo con una violencia ancestral, como si Mandalore misma estuviese rompiéndose. El mármol y el duracero estallaron en fragmentos incandescentes. Los escombros comenzaron a caer, en trayectorias letales, arrancando gritos de los presentes, rompiendo la solemnidad como un cristal. Obi-Wan no dudó. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera formular una reacción. Saltó en dirección a la sección oeste del consejo, justo hacia donde había estado la joven rubia, la que no dejaba de mirarlo con mezcla de curiosidad y afecto reservado. Extendió los brazos, sintiendo la fuerza fluir como torrente dentro de él, y detuvo en pleno descenso una estructura metálica que habría sepultado tanto a ella como a una chica pelirroja más joven.
Los fragmentos se suspendieron en el aire por unos instantes, como atrapados en una burbuja invisible, antes de caer a los lados sin herir a nadie. Desde el agujero en el techo, descendieron con precisión espectral varios guerreros mandalorianos. No eran soldados comunes. Sus armaduras rituales hablaban de linajes antiguos, de clanes guerreros que no respondían al Alto Consejo. Sus colores y marcas estaban pensados para intimidar, para recordar batallas pasadas que nadie había sanado. Y lo que siguió fue pura eficiencia. Ráfagas de blaster disparadas en silencio, movimientos coordinados como si cada uno supiera exactamente qué ángulo cubrir. Qui-Gon giró y elevó su sable en espiral, bloqueando disparos dirigidos a Torran con una fluidez que parecía coreografiada por la propia fuerza. A su vez, usó un empuje telequinético para levantar placas del suelo y formar barreras improvisadas que protegieran a los más vulnerables del consejo. Daemon no esperó órdenes. Activó su mochila propulsora y se lanzó en diagonal, embistiendo a uno de los mandalorianos con una fuerza demoledora. En pleno vuelo, desenfundó su vibroespada, clavándola justo entre las placas del pecho del agresor. Luego giró y disparó 2 veces a otro atacante antes de aterrizar. Su mirada era fuego. Lo que había sido una ceremonia, ahora era un campo de guerra. Y aún así, algo dentro de Obi-Wan sabía que esto no era solo un atentado. Era un mensaje. Un intento por sabotear no solo el cuerpo político de Mandalore, sino su alma. Habían pasado varios días desde su huida de Sundari, días que se le deshacían entre los dedos como arena caliente, áspera, imposible de retener. Naruto se había alejado tanto como la condición de su cuerpo lo permitía, evadiendo las rutas conocidas, las patrullas visibles, y cualquier vestigio de civilización. Había cruzado campos oxidados, restos de viejos motores en desuso y pasajes olvidados por los mapas oficiales, hasta llegar a uno de sus tantos escondites. Este, en particular, era suyo y solo suyo. Ni siquiera Bo conocía su existencia. Mejor así. Eso se había repetido durante las primeras horas. Mejor estar lejos, mejor estar solo, mejor no ver, ni escuchar, ni recordar. Y ahora que por fin lo había conseguido, ahora que la distancia entre él y el mundo era tan grande como los silencios en su pecho, la idea se le empezaba a pudrir por dentro. El aire era suyo, el refugio lo protegía, pero Naruto se sentía más vacío que nunca. La estructura metálica donde se escondía crujía levemente con cada cambio de temperatura. La luz del sol se filtraba por las rendijas superiores, acariciando su rostro con un resplandor dorado que a él no le ofrecía consuelo, sino exposición. Tenía los ojos clavados en sus propias manos, inmóviles, abiertas sobre sus rodillas como si esperasen una verdad que no llegaba. El cabello rubio, ya cubierto de polvo, se movía apenas con la brisa que se colaba desde el exterior. Sus pensamientos no tenían forma. Eran espasmos. Eran resentimientos. No había lágrimas ni rabia, solo un nudo persistente que lo mantenía entre las ruinas de sí mismo. El escondite estaba lleno de piezas viejas, chatarra medio funcional, placas desactivadas, y un holocrón, de superficie pulida pero desgastada en los bordes. El único objeto que parecía contener algo más que metal. Y por desgracia, lo contenía. Entonces sigues lamentándote, dijo una voz desde el fondo de la sala, con la calma de alguien que había esperado siglos para hablar. Naruto no reaccionó. No movió la cabeza, ni siquiera parpadeó. La voz pertenecía a la proyección holográfica del holocrón que había activado al llegar al escondite. El legado del programa que imitaba al antepasado que tanto dolor le había traído. Revan. O al menos, una réplica de sus gestos, de sus decisiones, de sus silencios. Lo habían creado para guiar a los descendientes, para entregarles conocimiento, para despertarlos. Pero para Naruto, ese programa era una maldición con voz. Un acompañante que hablaba sin ser deseado. Sabes que ignorarme no hará que te sientas menos miserable, chico, añadió Revan, sin alterar su tono, mientras caminaba entre los escombros con un aire casi ceremonial. Su silueta holográfica atravesaba la mugre como si no la reconociera, como si su memoria antigua le impidiera notar que todo lo que le rodeaba era ruina. Naruto apretó los dientes, su mirada aún clavada en el suelo. El programa seguía hablando.
Se detenía ante piezas rotas, inspeccionaba motores desconectados, como si buscase una pista sobre el estado emocional del muchacho que lo ignoraba. Me pregunto, susurró el holograma con estudiado desdén. ¿Qué será lo que te devora ahora? ¿El vínculo roto con esa joven mandaloriana? ¿O es, simplemente, el recuerdo de lo que has sido siempre, dolorosamente solo? La voz se arrastraba como una aguja, más filosófica que ofensiva, como si no buscara herir sino empujar a Naruto hacia el borde de sí mismo. El joven gruñó, un sonido gutural, casi animal, que rompió la estática del aire. ¿Y tú qué sabrás de sentirse miserable?, dijo con los ojos finalmente alzados hacia el casco proyectado. El visor negro reflejaba su propia rabia distorsionada. Sé mucho, en realidad, respondió Revan, con rapidez cortante, como quien lleva esperando siglos que le pregunten eso. Naruto entrecerró los ojos. No quería continuar, pero algo dentro de él, la necesidad de escupir, de romper el muro, de encontrar una grieta, lo empujó a soltar otra pregunta. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Y apenas terminó de decirlo, supo que no debía haberlo hecho. Porque la respuesta que venía no iba a calmarle, sino a desnudarlo. Bueno, ¿por dónde podría empezar?, murmuró Revan, más para sí mismo que para Naruto, mientras se acercaba con lentitud casi teatral a una pila irregular de chatarra. Se dejó caer sobre ella, con el peso programado de alguien que había aprendido a imitar la gravedad emocional de los vivos. Cruzó los brazos con parsimonia, y una mano enguantada se deslizó por la curva del casco, tocando la barbilla como si aquel gesto tuviera valor simbólico, como si estuviese recordando algo que ya no podía sentir. La luz rojiza del sol entraba por el techo abollado del refugio, creando sombras variables sobre su silueta holográfica. Parecía una figura en medio de un ritual, no solo un programa que recitaba líneas. ¿Qué tal esto?, continuó, con una calma que se volvía incómoda. Su voz tenía ahora un matiz pedagógico, el tono de quien va a exponer una verdad que no debe ser cómoda. ¿Sabes qué es realmente la miseria? Hizo una pausa corta, como si la pregunta necesitara reposar en el aire antes de ser respondida. La miseria no es solo tristeza. Es una fusión perversa entre culpa, enojo, pérdida y ese desconcierto silencioso que se instala cuando uno deja de sentirse parte del mundo, explicó, entre lo clínico y lo confesional. No sucede por accidente. La miseria llega cuando pierdes algo que te definía. Un ser querido, una fe, una causa, incluso una ilusión. Y por eso, inevitablemente, me lleva a preguntarme, agregó, bajando la voz. ¿Qué es lo que te arrastra a este estado, Naruto? Porque, desde que perdiste a tus padres, todo parece desmoronarse, como si no tuvieras ninguna raíz. Ninguna certeza. Solo ruinas. Naruto tensó el rostro ante el comentario, y Revan lo notó. Fue apenas un estremecimiento, un reflejo involuntario, pero suficiente para que el holograma supiera dónde colocar su siguiente golpe. Viviste entre lo que otros desechaban, prosiguió. En medio de basura, metal roto y murmullos que nunca te ofrecieron pertenencia. La ciudad, sus rituales, su gente, nada de eso fue tuyo. Nunca lo aceptaste. Siempre los viste como obstáculos, como ruido. Como una manifestación diaria de la miseria que te carcomía desde dentro. ¿Me equivoco? Revan giró la cabeza hacia él, pero Naruto no respondió. Silencio. Solo el suspiro áspero del viento rozando la hojalata del refugio. Y ante esa ausencia, el programa continuó, sin pausa pero sin prisa. Y luego está esa chica, Bo, si no mal recuerdo. Dijiste que no significaba nada. Que era una relación irrelevante, una sombra que nunca quisiste habitar. Pero yo me pregunto, se inclinó levemente hacia adelante. ¿Eso era verdad? ¿O era lo que querías creer para evitar el dolor de reconocer que sí importaba? La imagen de Revan parecía casi humana ahora, no por sus rasgos, sino por la forma en que habitaba el espacio emocional. Quizá mintieras. Quizá ese pequeño vínculo significaba más de lo que admitiste, sugirió, en tono tranquilo pero con filo. Y ahora que no lo tienes, ahora que ella está lejos, te sientes miserable. No por la pérdida, sino por el recuerdo del afecto que no supiste sostener. Te alejaste creyendo que no merecías algo así.
que el cariño era un privilegio reservado para otros, no para ti. Pero dime, Naruto, ¿esa creencia no nació el día que tus padres murieron? Naruto seguía sin hablar, pero su respiración era distinta. Cargada. Inestable. Quizá desde aquel momento decidiste que nadie volvería a tocarte el alma, susurró Revan. No por orgullo, sino por miedo. Miedo a volver a perder. Miedo a que el amor se convirtiera en otra herida, como lo hizo cuando el padre y la madre desaparecieron, y te dejaron solo con ese hueco. Ese hueco que ahora ni la chatarra, ni el silencio, ni siquiera yo, logro llenar. Pero no solo le temes a perder a quienes podrías amar, susurró Revan, y su voz, aunque holográfica, se infiltró como una corriente helada en los rincones del refugio. Lo que más te aterra, es el legado. No el recuerdo abstracto de Revan, ni los ecos de batallas antiguas, sino el hecho de que ahora cargas con una responsabilidad más grande que tú mismo. Proteger una historia que desconocías, honrar a padres que ya no están, y sostener un nombre que nunca pediste. Mientras hablaba, sus palabras parecían encender detonadores internos. Naruto, encorvado sobre sí, mantenía la cabeza escondida entre sus rodillas, los puños apretados como si quisieran asfixiar los temblores de su alma. De forma inconsciente, o tal vez, inevitable, algunos fragmentos metálicos del suelo comenzaron a vibrar. Arena suspendida. Tuercas girando. Un respiro agitado que la fuerza le revelaba sin su permiso. Revan lo vio. No lo detuvo. No por crueldad, sino porque el momento exigía desnudez. Sientes un resentimiento profundo por ser el descendiente del hombre más odiado por Mandalore. No por lo que hizo, sino por lo que significa, prosiguió con tono grave, como quien recita los síntomas de una enfermedad largamente latente. Odias que esa sangre te haya exiliado de tu propio mundo. Que no puedas mirar el cielo del domo sin sentir que eres un error en su mapa. Y resientes, más de lo que admites, la idea de que esa misma herencia te haya arrebatado a tus padres. Porque si no lo crees, entonces, ¿a quién culpas por estar solo? Ese último dardo fue el que encendió la explosión. Como si una represa emocional finalmente cediera bajo la presión. La fuerza estalló en Naruto. No como una técnica. No como un ataque. Como un desbordamiento. Piezas de chatarra, polvo del suelo y objetos olvidados comenzaron a elevarse, como si obedecieran a una rabia que se había convertido en gravedad inversa. Naruto se incorporó de golpe, los dientes apretados, la respiración irregular, y los ojos bañados en un carmesí profundo, vibrante. No era el color de la ira solamente. Era el color de una historia que no encajaba en ninguna paz. Yo no quise ser su descendiente. Yo no quise que mis padres murieran. Yo no quise ser odiado por su culpa. Rugió, y su voz rasgó el aire del refugio con una crudeza que ni los motores rotos habían escuchado antes. Los objetos flotaban alrededor como testigos mudos. La arena danzaba, suspendida por un campo invisible. Naruto estaba en el centro de la tormenta, y sin embargo, su corazón seguía buscando palabras. Nunca deseé que todos me despreciaran por su sangre. Jamás pedí saber que era su descendiente. Y ahora me están imponiendo un legado que nunca quise llevar. La voz bajó. Ya no era grito. Era lamento. Era confesión. Yo, solo quería, dijo, y la frase se quebró como una hoja en medio del viento. Las lágrimas, reprimidas por años, comenzaron a deslizarse por sus mejillas, manchando la suciedad de la piel con una pureza que hacía daño. Revan no se movió. No parpadeó. A pesar de la tormenta, de los fragmentos suspendidos, permanecía allí. Inalterable. Observando. Con respeto. ¿Querías? Preguntó con voz baja, sin sarcasmo, sin juicio. Una pregunta casi humana. Naruto cerró los ojos, y con un hilo de voz, dejó escapar lo que nunca se había permitido decir. Yo, solo quería, ser feliz. El silencio que siguió fue espeso, casi tangible. La arena aún flotaba en círculos lentos, las piezas de chatarra giraban como astros suspendidos en la órbita de un corazón roto. Revan permanecía en el centro, incorpóreo pero presente, más figura que voz. No había juicio en sus ojos. El holograma no tenía necesidad de ello.
Lo que había visto era suficiente. Naruto, aún tembloroso, trataba de recuperar el aliento, como si cada lágrima que se escapaba contuviera años de resistencia. Su pecho subía y bajaba, esforzándose por contener lo incontenible, mientras sus manos seguían abiertas, como si aún sujetaran la ausencia de lo que deseaba. La fuerza escucha más de lo que imaginas, dijo Revan al fin, sin elevar la voz, pero logrando que cada palabra se hundiera con peso. No atiende al linaje ni al nombre que llevas. No responde al juicio de Mandalore, ni al odio que otros proyectan. Responde a tu verdad. Y tu verdad, acaba de estallar. Naruto bajó la mirada, con los ojos aún rojos, la respiración entrecortada, sintiendo que cada palabra del holograma le rozaba una herida mal cerrada. No respondió. No aún. Pero algo en su postura dejó de resistirse. Tal vez, por primera vez, quería escuchar. Yo también deseé una vida diferente, continuó Revan, como si desenterrara algo que había permanecido siglos bajo tierra. También me impusieron un legado que no pedí. Me llamaron héroe. Luego traidor. Luego mito. Pero en el fondo, nunca fui más que un hombre que tomó decisiones. Algunas con convicción. Otras con temor. Y el mundo decidió convertir eso en leyenda. Los artefactos flotantes comenzaron a descender lentamente, como si la fuerza que los mantenía suspendidos reconociera el cambio en el aire. El refugio parecía respirar junto a ellos. Naruto se llevó una mano al pecho, como si intentara calmar la vibración que aún sentía en sus venas. Nadie debería cargar con el peso de dos legados, agregó Revan, dando un paso simbólico hacia él, aunque no tocaba el suelo. El de Revan, y el de tus padres. Ambos exigentes. Ambos inconclusos. Pero tú no estás aquí para cumplir el legado de otros. Estás aquí para decidir si esos legados merecen sobrevivir en ti. Y si no, para forjar uno nuevo. Naruto levantó la vista. Sus ojos, aunque aún teñidos por el carmesí, ya no ardían. Observaban con una mezcla de desconcierto y despertar, como si por fin comprendieran que la jaula que lo aprisionaba no era absoluta. Revan lo observó en silencio, esperando que la grieta que se había abierto en su alma se convirtiera en una puerta. Tú dijiste que querías ser feliz, recordó, con un tono apenas más cálido. No es un deseo pequeño. Es uno que muchos sacrifican por la guerra, por el deber, por la sangre. Pero si lo reconoces, si lo defiendes, entonces ya estás desafiando el legado que te impusieron. Naruto frunció el ceño, no por molestia, sino por la incomodidad de una idea que germinaba. La arena ya había tocado el suelo. La chatarra también. Solo quedaba él. De pie. Vulnerable. Pero diferente. La atmósfera del refugio había cambiado. No por la fuerza. No por Revan. Por Naruto. Por su voz. Por su deseo. Naruto permaneció de pie, inmóvil, como si su cuerpo fuera incapaz de abandonar el epicentro de aquella confesión. Los últimos granos de arena descendieron lentamente, tocando el suelo con una delicadeza que contrastaba con la tormenta previa. El refugio entero había asumido un silencio ritual, no solo por respeto, sino por transformación. Las sombras que antes se proyectaban como espectros ahora parecían atentas, dóciles, como si el dolor hubiera purificado el aire. Revan seguía allí, sin emitir juicio ni consuelo, simplemente observando. Su presencia holográfica, aún intangible, adquiría un peso emocional que desbordaba la tecnología. Naruto se llevó las manos al rostro, secando sus lágrimas con torpeza, como quien descubre que llorar no es una debilidad, sino una forma de recordar lo que uno deseó. Ser feliz, pensó, como si apenas ahora entendiera la dimensión de esas palabras que habían escapado sin permiso. Entonces, Revan extendió su mano con un gesto lento, casi solemne, señalando algo más allá del polvo y la penumbra. Sobre una mesa oxidada, tapizada por años de olvido, descansaba un objeto que brillaba tenuemente entre restos de chatarra. El sable de luz de su madre. Aquella arma que había encontrado por accidente, en un botadero repleto de piezas sin historia, sin destino. Naruto lo reconoció de inmediato. Caminó hacia él con pasos contenidos, como si cada metro recorriese años de distancia emocional. Cuando lo tomó, sus dedos no temblaron.
Lo sostuvo con ambas manos, y al activarlo, un haz de luz azul se encendió como si despertara de un sueño largo, proyectando su resplandor sobre su rostro. La hoja zumbó suavemente, reconociendo a su portador sin juicio, sin resistencia. No era magia. Era vínculo. Era reflejo. Una espada que había sido descartada, rota, y que él había reconstruido con fragmentos. Tal como había aprendido a reconstruirse a sí mismo, entre dolor, rechazo y memoria. El paralelismo era evidente. Lo sentía. Era él, convertido en objeto. Persistente, imperfecto, encendido. Revan lo observó sin prisa, permitiéndole respirar en esa revelación. Y cuando habló, lo hizo con la gravedad de quien entrega algo más que palabras. Un legado no es un mandato, dijo, su voz vibrando entre los pilares del refugio como si el eco perteneciera al lugar. Es una historia tejida por generaciones. Un mapa de aciertos y errores del que puedes aprender. Lo que hagas con ello, lo que decidas cargar o descartar, eso define tu lugar en la línea que empezó mucho antes de ti y que no terminará contigo. El deber no es repetir. Es entender, cuestionar y transformar. Con un movimiento sutil, Revan levantó su mano, haciendo que el holocrón que había guardado durante toda la conversación brillara con nueva intensidad. Una nueva proyección surgió de su núcleo, expandiéndose frente al rostro de Naruto como un friso de memoria viva. Allí, suspendidos en la luz, apareció una línea perfectamente definida. Los rostros de sus antepasados. Revan al frente, con una mirada firme pero serena. Tras él, figuras que Naruto apenas conocía por antiguos relatos, hasta llegar al rostro más amado, más perdido, el de su madre. Cada uno sonreía. No por perfección, sino por comprensión. Extendían sus manos hacia él, como quien no exige, sino invita. Naruto sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era el frío de la fuerza. Era la intimidad de sentirse visto, no por lo que era ahora, sino por todo lo que había atravesado para llegar hasta ahí. Desde el centro del holocrón, una pequeña pieza flotó hasta detenerse frente a él. Era un collar de genas, delicado pero vibrante, formado por una piedra central que brillaba con un fulgor que no podía ser solo mineral. La fuerza lo rodeaba, como si los rastros de cada antepasado hubiesen dejado una huella en él, activada ahora por la presencia de Naruto. El collar parecía respirar en sincronía con su pecho. Lo tomó con cautela. Al hacerlo, sintió una oleada cálida recorrerle las venas, como si por primera vez, la sangre que tanto había rechazado se hiciera presente no como condena, sino como linaje reconciliado. El collar de genas aún flotaba frente a él, suspendido por un invisible hilo de fuerza que parecía latir en sincronía con su alma. Naruto lo sostuvo con ambas manos, como quien por fin toca algo que no representa condena, sino historia compartida. La piedra central centelleaba con un fulgor cálido, y durante unos segundos, todo el refugio pareció girar en torno a ese objeto. No por su poder, sino por lo que contenía. Rastros, recuerdos, fragmentos de amor, de dolor, de lucha. Él no había vivido sus vidas, pero había heredado sus silencios. Y ahora, por primera vez, podía escucharlos. Se lo colgó al cuello con lentitud, como quien no viste un adorno, sino una promesa. Cuando la piedra rozó su pecho, una onda sutil se expandió en el aire, como un suspiro que se exhala después de años de contención. La proyección del holocrón comenzó a parpadear, sus bordes de luz vibrando levemente, como si el dispositivo entendiera que su mensaje había sido entregado. Las imágenes de sus antepasados comenzaron a desvanecerse una a una, sin dramatismo, sin ruido, como estrellas que se apagan en silencio al terminar un ciclo. El rostro de su madre fue el último en desaparecer, y antes de fundirse con la oscuridad, pareció susurrarle algo que no fue sonido, pero que Naruto sintió: orgullo. Revan se mantuvo unos segundos más. Su silueta holográfica, aún firme, parecía ahora más humana, más cercana. No como un maestro, ni como un símbolo, sino como alguien que reconocía el paso final de quien ha elegido caminar. La galaxia no es un sitio que te da permiso para existir, dijo, con una serenidad que no necesitaba ser explicada, es un espacio que se expande con quienes se atreven a existir a pesar de ella.
Y tú, Naruto, la has expandido esta noche. Naruto sintió que algo dentro de él se quebraba suavemente. No era dolor. Era desarraigo soltándose. Por años había tratado de pertenecer, de encajar, de justificar su existencia ante linajes, clanes, planetas, juicios. Y ahora, Revan no le ofrecía pertenencia como recompensa. Se la firmaba como hecho. Como algo que no necesitaba pruebas. El muchacho bajó la mirada, no por vergüenza, sino por la sobrecarga de verdad que aquella frase le había depositado en el pecho. Todo lo que había sido, todo lo que le habían quitado, todo lo que había reconstruido, ahora tenía lugar. Muchos luchan por dejar huella, continuó Revan, mientras su imagen empezaba a descomponerse en partículas de luz. Pero tú, has hecho algo más difícil. Elegiste qué huella aceptar, cuál transformar y cuál ignorar. No todos lo logran. Por eso no te llamo descendiente. Ni heredero. Te llamo algo más raro en estos tiempos. Fundamento. Naruto levantó los ojos, sorprendido. No por el término, sino por lo que implicaba. No era la pieza final de una historia. Era su comienzo. Su propio pilar, construido no por pureza, sino por resistencia. Por elección. El sable aún zumbaba en su mano. El collar brillaba sobre su pecho. Y el refugio, ya no parecía un escondite, sino un santuario. Revan extendió una última sonrisa, apenas visible, y su figura comenzó a disiparse. No en apagón. En disolución. Como si no se retirara, sino se fundiera con el aire, sabiendo que ya no era necesario. La luz del holocrón parpadeó 2 veces antes de apagarse por completo, dejando el refugio en una tenue penumbra. Naruto permaneció solo, pero no vacío. Respiró profundamente. Por primera vez, esa respiración no le pesó. No fue evasiva. Fue suya. Levantó el sable, lo apagó con un movimiento lento, y lo colocó con respeto sobre la mesa. Luego se sentó en el suelo, en silencio. No para pensar. No para planear. Solo para estar. En un mundo que, por fin, no lo miraba como anomalía. Sino como parte de él. La sonrisa que se dibujó en su rostro no fue forzada ni construida desde el cansancio. Fue real, pura, nacida del fondo de un vacío que por fin había encontrado luz. Hacía años que no la sentía. No esa curvatura leve pero poderosa, sino la calidez que la acompañaba, esa que no se basa en eventos, sino en reconocimiento. En ese instante, Naruto sintió algo que le parecía ajeno hasta entonces. Pertenencia. El mundo ya no era solo frío, juicio y rechazo. Por primera vez, no tenía que defender su existencia ni ocultarse detrás de gestos irreverentes. Estaba allí, de pie en su refugio, con su propio nombre en el pecho, y por primera vez, sabía que podía elegir qué hacer con él. Pero el eco de la revelación apenas duró unos segundos. Un estruendo lejano rompió la serenidad. Cerco. Atravesado por una vibración profunda. Naruto se incorporó de inmediato, alerta, con la sonrisa disuelta en determinación. Cruzó el espacio hasta una de las aberturas del techo, ese resquicio oxidado que usaba para vigilar los cielos. Y lo que vio congeló su respiración. Una columna de humo negro ascendía desde el corazón del domo de Sundari, como una herida abierta en medio del horizonte. El aire se llenó de polvo, las corrientes cambiaron de dirección, y Naruto sintió como la fuerza le golpeaba el pecho con una imagen súbita. No. No lo pensó. No se detuvo a medir razones. Su cuerpo ya se movía antes que su mente decidiera. Avanzó hacia la mesa donde descansaba el sable de luz de su madre. Lo tomó con manos firmes y lo aseguró a su cinturón, sintiendo el peso familiar que ya no le intimidaba. De forma rápida pero controlada, recogió las 2 pistolas blasters y el rifle de largo alcance, ajustando las correas con movimientos que hablaban de costumbre. Su mirada se cruzó entonces con el casco maltrecho que había usado en tantos robos y huidas. Lo sostuvo entre las manos por unos segundos, observando su reflejo difuso en el visor en forma de T. No era un guerrero. No aún. Pero esa imagen no era una mentira. Era una promesa. Se lo colocó sin ceremonias, como quien retoma una identidad que ya no es un disfraz, sino un hecho.
Con la mochila propulsora ya asegurada a la espalda, se deslizó hacia la entrada del refugio y montó el viejo Expeder oculto entre placas de metal y lona. El vehículo respondió con un zumbido rasposo pero fiel, como si también supiera que el momento había llegado. El motor se encendió, y la arena comenzó a arremolinarse a su alrededor. Las dunas se abrieron como corredores antiguos, testigos de una travesía que no era solo física. Naruto odiaba Sundari. Odió sus calles, sus silencios, su gente. Pero no habló. Nunca habló. Ella había sido la única que lo miró y no pidió disculpas por hacerlo. La única que vio a través de la deshonra y encontró a alguien que merecía quedarse. El zumbido del Expeder cortó el aire, elevando polvo y luz en su recorrido. Naruto cruzaba el desierto con una velocidad temblorosa, no por la máquina, sino por la fuerza que ardía dentro de él. Su propósito ya no era sobrevivir. No era huir. No era buscar redención en alguien más. Era defender. Era responder. Era ser quien siempre quiso ser. Alguien capaz de decidir por sí mismo qué proteger. Y ahora, esa decisión tenía nombre. Tenía rostro. Tenía historia. Mientras el domo se aproximaba en el horizonte, cada metro acortado por el Expeder era también una afirmación silenciosa. No de obediencia, sino de vínculo. Un vínculo que esperaba no haber roto. Fin del capítulo. ¿Y entonces, qué les pareció?